Unidad 5, dinámica. ¿Qué es la dinámica? Es la rama de la física que estudia los cuerpos en movimiento y las fuerzas que intervienen. Fíjense esta animación. La persona, que hizo esta animación puso un control del tiempo, ¿sí? Y muestra cómo variando la fuerza, ¿sí? En este caso en realidad sería el peso del objeto, va cambiando la posición, ¿sí? Y la velocidad. Entonces, del desplazamiento del carrito. Entonces, fíjense, la rama de la física que estudia los cuerpos en movimiento y las fuerzas que intervienen es la dinámica. Vamos a ver las leyes de Newton, que son 3 principios que analizan cómo hay fuerzas que actúan sobre los objetos para que estos se muevan. Son usadas para explicar el movimiento de autos, bicicletas y muchas cosas que ves alrededor. En realidad, todo lo que te da movimiento, pues puedes explicarlo, ya sea al menos de manera teórica, con esta leyes de Newton. Recordando, movimiento. ¿Qué es el movimiento? Es cuando un objeto cambia de lugar a otro, o modifica su posición, ¿sí? Estoy acá, hago algo y llevo acá. O sea, tuvo movimiento. Acuérdense que el movimiento es relativo. Depende del observador. ¿Se acuerdan el ejemplo ese del trencito? Hay un señor yendo en un tren, ¿sí? Que está mirando una caja, y para él la caja no se mueve. Pero fuera hay otro señor mirando y viendo cómo el tren se mueve, y para él la caja sí se está moviendo. Bueno, ese movimiento relativo viene también a aplicarse acá, ¿sí? Va a depender entonces del observador. Fuerza. Es cualquier acción como levantar, empujar o arrastrar un objeto que hace que éste se mueva, o sea que cambie su condición de movimiento o cambie su forma. Aceleración. Cuando tenemos un cambio de velocidad en un cierto tiempo. Aceleración, delta V sobre delta T. Ya sea en magnitud, en dirección, como vimos en movimiento circular uniforme. Primera ley del movimiento o primera ley de Newton. Un cuerpo que se encuentra en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme permanecerá en ese estado siempre y cuando no haya una fuerza real que actúe sobre él. De esta ley sería la siguiente definición. Una fuerza es cualquier influencia que puede modificar la velocidad de un cuerpo. Para acelerar un cuerpo debe aplicarse una fuerza neta sobre él. En forma recíproca, toda aceleración se debe a la acción de una fuerza neta. Puesto que es posible que dos o más fuerzas actúen sobre un cuerpo, se anulen entre sí, es decir, que al sumar dicha fuerza se obtenga un resultado de cero, se requiere entonces una fuerza neta o una fuerza no equilibrada para que haya una aceleración. Por ejemplo, en el caso de la pelotita que iba cayendo, ¿sí? La aceleración era la gravedad. ¿Sí? La aceleración era la gravedad. Y esa aceleración aplicada a nuestra masa nos va a generar una fuerza que va a hacer modificar la velocidad del cuerpo, o sea, su condición de movimiento. ¿Sí? Acuérdense, fuerza es lo que nos hace modificar la condición de movimiento o la estructura, como habíamos visto antes, que se deforme básicamente. Pero lo importante es que tiene que aparecer una fuerza neta, ¿sí? Una fuerza no equilibrada. Si toda la fuerza está equilibrada, el objeto va a estar en equilibrio. Y por lo tanto no va a tener aceleración, ¿sí? La aceleración del objeto va a ser cero. Eso no quiere decir que no pueda estar en movimiento, sino que en realidad no va a haber cambios en ese movimiento, ¿sí? No habría cambios en el movimiento, ¿sí? Pero no quiere decir que no esté en movimiento. Por eso dice acá que un cuerpo en estado de reposo. Reposo es que la velocidad sea cero, ¿sí? Que esté quieto. O de movimiento rectilíneo uniforme, MRU, ¿sí? Si estamos en uno de estos casos, el objeto siempre va a estar de la misma manera, siempre y cuando no haya una fuerza neta que genere una aceleración. En el caso, por ejemplo, del movimiento rectilíneo uniforme, por ejemplo, tenemos una pelotita que se desplaza, ¿sí? Hacia la derecha. Si no consideramos fricción, esa pelotita siempre se va a desplazar a una velocidad constante indefinidamente. Como en realidad sabemos que existe una fricción y sabemos que esa fricción por la componente normal, ¿sí? Genera una fuerza de fricción, que es el coeficiente de fricción por la fuerza normal. ¿Cómo aparece esa fuerza que se opone al movimiento? ¿Sí? Esta pelotita, en realidad, en la vida real, cada vez se va a ir frenando más hasta que se detiene. O sea, ¿qué está pasando acá? Está apareciendo una aceleración. O sea, hay un cambio en el movimiento, ¿sí? La propiedad de un cuerpo de oponerse a cualquier cambio en su estado de reposo o de movimiento, rectilíneo uniforme, recibe el nombre de inercia. Inercia. Entonces, inercia es la resistencia de un cuerpo de cambiar su condición de movimiento, ya sea que esté en reposo, o sea, velocidad cero, o que esté en velocidad constante. ¿Sí? Siempre. Es una resistencia del cuerpo a oponerse al cambio de movimiento, al cambio de su condición de movimiento, ¿sí? O su estado. Por ejemplo, cuando vamos en el colectivo, ¿sí? Vamos, por ejemplo, parados y nos agarramos del barandal, nuestro colectivo, ¿no?
a una cierta velocidad. Cuando el colectivo frena de repente, ¿qué pasa? Nosotros tendemos a ir hacia adelante, ¿sí? Nos vamos hacia adelante. Ese ir hacia adelante es por la inercia de nuestra masa, de nuestro cuerpo, que no quiere cambiar su estado de movimiento. En este caso el estado de movimiento era el del colectivo. Nosotros, relativo al colectivo, no nos estamos moviendo si estamos quietos. Pero en realidad sí nos estamos moviendo porque el colectivo se mueve, ¿sí? Entonces ahí vemos también un movimiento relativo. Entonces cuando el colectivo frena de golpe, nos vamos hacia adelante porque la inercia de nuestra masa quiere seguir yéndose adelante. Solamente que como el colectivo era lo que nos estaba llevando hacia adelante, se genera ese movimiento relativo entre nosotros y el colectivo. Es decir, cuando casi nos caemos por delante. Entonces la inercia de un cuerpo se relaciona con lo que podría llamarse la cantidad de materia que contiene. O sea, la masa. La masa es una medida cuantitativa de la inercia. Mientras más masa tenga un cuerpo, menor será su aceleración cuando una fuerza neta actúe sobre él. Veamos. De toda esta aplicación nosotros vamos a llegar a la fórmula de que una fuerza es igual a una masa por una aceleración. ¿Sí? Si de acá despejamos aceleración, ¿qué nos queda? Fuerza sobre masa. Entonces, cuanto mayor sea la masa, menor será la aceleración. Son inversamente proporcionales. Cuanto más grande sea esto, que está en el denominador, menor va a ser esto. La fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es proporcional a la masa del cuerpo y a su aceleración. La fuerza tiene la misma dirección que la aceleración que el cuerpo experimenta. En un sistema de unidades elige adecuadamente, la proporcionalidad entre la fuerza y el producto de la masa por la aceleración constituye una igualdad. Esta famosa ecuación que la estoy moviendo varias veces. Fuerza es igual a masa por aceleración. Fuerza es igual a entonces kilo, masa, aceleración, metros segundo cuadrado, igual a newton. Esto es sistema internacional. La segunda ley de Newton es clave para comprender el comportamiento de los cuerpos de movimiento, puesto que relaciona la causa con el efecto, en forma específica. Y acá vimos en unidades anteriores la diferencia entre masa y peso. ¿Cuál era la diferencia entre masa y peso? Masa, kilos. Cantidad de materia. ¿Sí? Peso, newton. Bueno, peso, ¿sí? Está newton. Que es entonces una fuerza gravitacional. Por lo tanto es masa por gravedad, ¿sí? Entonces el peso de un cuerpo varía con la gravedad. A mayor gravedad, mayor peso. No es lo mismo el peso en la Tierra que el peso en la Luna. Como vemos en esta ilustración. Estos 10 kilos de masa en la Tierra pesan 98 newtons, mientras que en la Luna pesa 16 newtons, ¿sí? Esa diferencia es por la gravedad. Entonces, peso igual a masa por gravedad. Masa, cantidad de materia. Gravedad es la aceleración de la gravedad, ¿sí? La tercera ley del movimiento, o ley de Newton, nos dice que cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro cuerpo, este ejerce sobre él, primero, una fuerza igual, pero en dirección opuesta. También la que se conoce como a cada acción le corresponde una reacción, ¿sí? De igual intensidad y de igual intensidad, igual dirección y de sentido opuesto. Ninguna fuerza puede existir solo por sí misma. Nosotros para aplicar una fuerza o transmitir una fuerza tenemos que tener una reacción, ¿sí? La fuerza de acción y reacción nunca se equilibran, ya que actúan sobre cuerpos diferentes. Fíjense, por ejemplo, fuerza del hilo sobre la mesa es el peso. Es que genera una fuerza normal, ¿sí? Que es la reacción de la mesa sobre el peso. A su vez, la mesa tiene peso, más el peso del hilo, se generan acá, de vuelta, la fuerza de la mesa sobre el piso, y a la vez aparecen las reacciones del piso sobre la mesa. Si no estuviera el piso, la mesa se estaría cayendo, ¿sí? No estaría en equilibrio. Entonces, ninguna fuerza puede existir sola por sí misma. Siempre tiene que haber una reacción del otro lado. Por ejemplo, si nosotros queremos empujar, imagínense, en el caso que queremos empujar una pared, nosotros podemos extender la mano, pero si no tenemos a lo que supone como una pared, no estamos ejerciendo una fuerza, solamente estamos extendiendo la mano. Ahora, en cambio, si queremos extender la mano contra una pared, la pared va a generar una cierta resistencia, ¿sí? Una cierta reacción, que va a hacer que nosotros ejerzamos esa fuerza. Y ahí va a depender de nuestra fuerza o de lo que de la fuerza que nosotros podemos aplicar, si hacemos que la pared se mueva o no. Ejemplo. Una pelota de tenis de 60 gramos se aproxima a una raqueta a 15 metros por segundo. Permanece en contacto con ella durante 0,005 segundos y luego sale a 20 metros por segundo. Encuentre la fuerza promedio que la raqueta le aplicó a la pelota. Entonces veamos, tenemos una raqueta de tenis, ¿sí? Viene una pelotita y después sale la pelotita. La velocidad final de la pelota de tenis es menos 20. ¿Por qué? Porque estamos considerando que viene la pelotita y después sale. Debido a que su dirección cambió de sentido cuando la raqueta la golpeó.
Por consiguiente, la aceleración de la pelota es... ¿Qué es aceleración? Variación de la velocidad con respecto al tiempo. Una velocidad menos una velocidad inicial. Salió de la raqueta a 20 metros segundo, pero entró a 15. O sea, en realidad la diferencia fue, como sale en dirección opuesta, fue de menos 35 en este tiempo. O sea, nos da una aceleración de 7 por 10 a la 3 metros segundo acá al cuadrado. ¿Sí? Puesto que la masa de la pelota es de 60 gramos, masa, materia, o sea, 0,06 kilos, la fuerza promedio que ejercida sobre ella será fuerza por la masa por aceleración. O sea, menos 420 newton. Si vamos a kilogramos fuerza, podríamos llegar a decir que es aproximadamente igual a 442 kilogramos fuerza. El signo negativo significa que la fuerza tiene dirección opuesta a la pelota. ¿Sí? Eso es lógico porque, fíjate acá, viene la pelotita, vos, al golpearla con la raqueta, querés que la pelota vaya en dirección opuesta. ¿Sí? Por supuesto, esa dirección puede que no sea totalmente la misma, ¿sí? Porque depende de qué ángulo sea el incidente en la raqueta, o vas a poder hacer que la pelota vaya para otra dirección. ¿Sí? Pero a fines prácticos, nosotros estamos considerando que viene la pelota, sigue esta línea de la raqueta, viene la pelota y se va en la misma dirección. ¿Sí? Pero en sentido opuesto. Por eso el signo negativo. Otro ejemplo. La cabina de un elevador pesa 13.720 newton. Peso, masa por gravedad. Y está sostenida por un cable cuya máxima resistencia a la tensión es de 17.080 newton. ¿Qué sería máxima resistencia? Que soporta hasta esto. Si tenemos un peso mayor a esto, es muy probable que se rompa ese cable. Ya nos pregunta, ¿cuál es la máxima aceleración hacia arriba a la que se puede someter la cabina del elevador? ¿Cuál es la máxima aceleración hacia abajo? Entonces tenemos esta situación. Tenemos el acelerador, ¿sí? Con su peso. Y tenemos acá el cable que lo sostiene, que genera una tensión. La masa de la cabina, 1.400 kilos. ¿Cómo tengo la masa? Bueno, el peso dividido la gravedad. Tengo este dato, ¿sí? Entonces, masa igual a peso sobre gravedad. La fuerza neta máxima hacia arriba que el cable puede ejercer es precisamente la diferencia entre la tensión máxima y el peso de la cabina, cuyo resultado es 3.360 N. ¿Se entiende, no? Si ejercemos una fuerza neta mayor, se rompe el cable, porque la fuerza máxima tendría que ser, o la del cable, la resistencia tendría que ser igual o mayor que el peso de la cabina más la fuerza de tiro, digamos, ¿sí? Lo que necesitamos para hacerle subir a la cabina. Siempre y cuando estas dos sean menores a la máxima que resiste el cable no se va a romper. Entonces de ahí que la máxima aceleración hacia arriba posible, ¿cuál va a ser? Decimos la fuerza sobre masa, 2,4 metros segundo. Y como el cable es flexible, no puede empujar hacia abajo la cabina del elevador. Acuérdense, un cable se puede tensar, pero cuando queremos empujar el cable, ¿qué pasa? Se arruga, ¿sí? Con el cable flexible, no puede empujar hacia abajo la cabina del elevador. En consecuencia, la máxima aceleración hacia abajo corresponde a la caída libre, que es la aceleración de la gravedad. No hay otra. ¿Sí? No hay otra máxima. La máxima sería cuando se corta el cable.